mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que nos volvemos a unir por medio de esta enseñanza para recibir lo que el Señor quiere seguir enseñándonos. Hoy vamos a continuar con el tema de la humildad, el orgullo y yo. ¿Saben por qué? Porque para el Señor este tema no es insignificante, no es poca cosa. Por el contrario, es muy importante para Él, ya que todos somos tentados a enorgullecernos de alguna manera y nos resistimos a ser humildes. Así que hay mucho que aprender. Les invito para que oremos y vayamos a esta segunda parte. Inclinen su rostro. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, estar juntos como iglesia, juntos como hermanos. Gracias porque tú siempre nos bendices y siempre tienes una palabra que tú envías con un propósito y dices que esa palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir con el propósito para el cual tú la envías. Yo te pido que bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje, que tú la unjas con el poder glorioso de tu Espíritu Santo y que tú abras sus oídos espirituales y que ellos puedan recibir este mensaje y seas tú hablando a su corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a empezar con una escritura y vamos a buscar, de antemano les recuerdo que ustedes van a escuchar todas las citas y la escritura que yo les mencione, pero ustedes van a ir anotando y posteriormente ustedes van a buscar sus citas en su Biblia. De hecho, pueden escuchar el mensaje, anotar y después pueden volver a escucharlo si se les quedó algo y repasar todas las escrituras, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que vamos a Santiago 4:6. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, Dios rechaza a los orgullosos, pero ayuda con su generoso amor a los humildes. Así dice la versión Palabra de Dios para Todos. Y se los voy a volver a leer. Dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero ayuda con su generoso amor a los humildes. Alguien dijo por ahí estas palabras, refiriéndose a este versículo: el Señor se prepara para la batalla contra los soberbios. ¿Y cuántos queremos que el Señor trate de esta manera con nosotros? Ninguno queremos que Él esté en nuestra contra, que Él batalle en contra nuestra. ¿Y cuántos queremos que nos ayude con su generoso amor? Entonces, si queremos acercarnos a Él, si queremos que Él se acerque a nosotros y si queremos ser ayudados por Él, hay una condición y esta condición es clara. Dios se acerca a los humildes, a los quebrantados, a los contritos de espíritu. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Debemos eliminar todo rastro de orgullo en nuestra vida, ya que esto hace que Dios se mantenga a distancia, lejos de nosotros. ¿Podríamos imaginar lo que implica estar con la oposición de un Dios todopoderoso? Yo no lo quisiera ni pensar. No quisiera pensar que Dios está en contra mía. Y verdaderamente eso es lo que ocurre cuando nos volvemos orgullosos, cuando nos negamos a humillarnos, a reconocer nuestros errores. Eso es lo que sucede cuando nos negamos a aceptar la responsabilidad por nuestras acciones, por nuestras actitudes. Hacemos que Dios sea nuestro oponente. ¿Y qué hace Dios a los soberbios? ¿Qué hace Dios a los orgullosos? Bueno, una y otra vez lo vemos a través de toda la Escritura. Y hoy vamos a ver varios ejemplos de ello. Y empezaremos con la vida de Nabucodonosor. Tal vez
es la primera vez que tú vas a escuchar acerca de Nabucodonosor, o tal vez ya escuchaste. Este personaje, este hombre, fue un rey. Y este rey es la prueba más evidente del trato que Dios tiene con los orgullosos y los soberbios, la vida de Nabucodonosor. Él fue un hombre muy importante, muy poderoso, pero se enalteció delante de Dios. Y Dios le advirtió sobre su orgullo, pero él no hizo caso. Y entonces el Señor lo tuvo que humillar. Por falta de tiempo no vamos a poder ver toda su historia, pero tú puedes leerla después en el capítulo 4 de Daniel. Y bueno, esta historia de Nabucodonosor inclusive tiene el título de la locura de Nabucodonosor. Bien, vamos a ir entonces a ciertos versículos y vamos a ver Daniel 4:30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta palabra es tremenda. Él está hablando que su poder hizo que él edificara su reino y que todo esto era para su propia gloria. El orgullo de Nabucodonosor lo llevó muy lejos. No quiso reconocer que todo lo que tenía era porque Dios se lo había permitido. Y Dios permitió también que por causa de este orgullo, él quedará muy mal por su corazón orgulloso. Nos dice el versículo 33 de este capítulo 4 que la palabra se cumplió sobre Nabucodonosor, la palabra que Dios había dicho por medio de Daniel. Y entonces dice que fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínense esta escena, un rey en tales condiciones, y todo por su orgullo. A mí cuando yo he visto esta escritura, a mí me entristeció ver cómo él, después de la forma en que vivía con tanto lujo, con tanta atención, con tanto poder, él pasó a ser, como mala la comparación, como un animal. Pero dice la escritura más adelante que Dios le concedió que le fuera de vuelta la razón, la cordura. Y él aprovechó muy bien eso y se humilló. Y miren lo que nos dice en el versículo 34, qué fue lo que sucedió. Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y miren la parte de la humildad. Dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí vemos cómo Dios primero lo humilla por causa de su orgullo, y después él, cuando dice que le de vuelta la razón, entonces él se humilla y bendice al Señor. Y más adelante, en el versículo 37 de ese mismo capítulo, vemos otra faceta de Nabucodonosor exaltando a Dios, y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No necesitamos muchos ejemplos. Este es un ejemplo palpable
de Dios tratando fuertemente con el orgullo de un hombre. Y verdaderamente yo creo que ninguno quisiéramos experimentar tal situación. Podemos decir que el libro de Daniel probablemente sea con el fin de que nosotros aprendamos cómo Dios puede humillar a los que caminan con soberbia, con orgullo. Y ¿saben algo? Dios permite ciertas aflicciones en la vida de sus hijos, en nuestra vida, para tratar con el orgullo, inclusive con aquellos que no le conocen y que Dios tiene un plan para ellos. Dios permite ciertas aflicciones para tratar con su orgullo, y estas aflicciones debemos de saber que no duran más de lo necesario para que hagan la obra para la cual fueron permitidas. Dios, es verdad que Dios humilla a los que se rehúsan humillarse. Dios decidió castigar el orgullo y derribar a los soberbios, y lo podemos ver a través de esta historia y lo podemos ver a través de muchas escrituras. Vamos a seguir ahora leyendo una serie de versículos acerca de cómo Dios trata a los soberbios. Así que anota estas citas y después tú las puedes verificar. Primero vamos a buscar Isaías 2:11 y la versión es Palabra de Dios para Todos. Dice así: la mirada arrogante de la humanidad y el orgullo humano serán humillados. Ese día solo el Señor será exaltado. Ahora vamos a ver Proverbios 11:2. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El Señor derriba toda altivez de los orgullosos. Dios trata fuertemente con los orgullosos. Piensa en eso. ¿Hay orgullo en tu vida? ¿Hay orgullo en tu corazón? Tal vez desde este momento el Espíritu Santo ya está tratando con esa parte en la cual tú necesitas ser redarguido. Dios nos está diciendo: sea humilde, de lo contrario voy a trabajar con tu orgullo, lo voy a derribar, lo voy a destruir. Voy a destruir aquello que te da la fuerza para sentirte orgulloso. Hermanos, no podemos escuchar la palabra de Dios y ser indiferentes, y menos tratándose acerca de este tema que dijimos al principio. No es una cosa insignificante. Dios va a tratar con nosotros. Vamos a otro versículo, Proverbios 16:5. Dice así: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y ese mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Y Proverbios 16:18 en la versión Palabra de Dios para Todos nos dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Proverbios 29:23 de la versión Biblia al día dice de la siguiente manera: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Salmo 101:5. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo. Ahora vamos a ver Jeremías 50:32. El soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Abdías 1:4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea que no hay cómo podamos escondernos de Dios ante una actitud de orgullo. Si nosotros nos elevamos, Dios nos hará caer. Él lo promete y, hermanos, tengamos la seguridad que así será.
Pero bueno, enseñanza no es para atemorizarnos, no es para que nosotros nos sintamos exhibidos. Más bien, Dios quiere que nosotros lleguemos al punto de reflexionar sobre nuestra actitud y humillarnos. Así que sigamos viendo esta enseñanza. Si nosotros elegimos humillarnos, Él nos va a exaltar. Él exaltará a los que se humillen, a los que tomen su lugar bajo su autoridad. Por eso quiero que tomemos unos momentos aquí para ver el ejemplo más poderoso de la verdadera humildad cristiana. Y ese ejemplo está en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver parte del capítulo de Filipenses 2. Vamos a estudiar la primera parte hasta llegar al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo de Filipenses 2 está un pasaje que necesitamos repasar una y otra vez para recordar cómo es la verdadera humildad. Y este es el espíritu que debemos de querer tener si es que vamos a buscar al Señor. Y es el espíritu de Cristo, ese espíritu humilde. Pablo nos dice aquí, humíllense. Y en este capítulo 2 vamos a ver antes otras cosas que también son importantes. Vamos a ver Filipenses 2 del 1 al 2. Dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Aquí nos está hablando a todos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Él está diciendo, oigan, ustedes, los que están en México, los que están en Cuernavaca, la gente de aquí de República Dominicana, o sea, yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Nos está hablando y nos dice, ustedes los de Cambita, los de los Nova, los de los Molina, donde quiera que tú vivas, nos dice, sean de una sola mente, estén de común acuerdo. Y tal vez tú te preguntas, cuando debemos de estar en común acuerdo, ¿eso significa que no podemos tener ninguna diferencia o ningún desacuerdo? No, definitivamente no. Vamos a tener diferencias, pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, si nosotros nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, entonces seremos capaces de humillarnos y de amarnos entre nosotros a pesar de nuestras diferencias, para tomar las decisiones y los pasos adecuados para buscar y agradar al Señor, o sea, hacer lo correcto. Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestro matrimonio, los que son casados, entonces dices, en este caso la escritura diría, sean de un mismo sentir. Y eso no quiere decir que como esposos no podrán expresar sus propias opiniones en su matrimonio, sino que significa que tanto el esposo como la esposa deberán sujetarse al señorío de Cristo. Y bueno, los conflictos serán inevitables. Esto no solamente en el matrimonio, sino en la familia en general. Los conflictos siempre van a estar ahí. Son inevitables. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos cuidarnos de que nunca se suban de tono, que no se salgan de control, sino que nos sometamos al orden de Cristo, teniendo un mismo sentir. Y bueno, nosotros podemos decirle, Señor, tú tienes el control de mi matrimonio, tú tienes el control de mi casa, tú tienes el control de la iglesia, haz tu voluntad, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Esa es la idea, que tengamos un mismo sentir en Cristo Jesús, que tengamos una misma mente. Y bueno, en el versículo 3, Filipenses 2:3, dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, no hagas
lo que estás haciendo, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo en nuestro trabajo, en el ministerio, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en cualquier situación que estemos. Este versículo nos dice, no hagas lo que estás haciendo para tratar de verte mejor, para alcanzar superioridad, en este caso, para que seas un orgulloso, sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Esto es una cuestión de humildad. Y otra traducción, la de Dios habla hoy, nos dice, cada uno considera a los demás como mejores que él mismo, o sea, como mejores que tú. Esto no va a ser fácil, no va a ser fácil en nuestras propias fuerzas, pero si nosotros hoy tomamos la palabra, le creemos a Dios y nos sometemos, el poder del Espíritu Santo que lo hizo en Jesús y que lo ha hecho en tanta gente, podrá hacer que nosotros mantengamos una actitud de humildad, que nos humillemos. Por ejemplo, pasando a otra cosa, pero en el mismo tema, déjame preguntarte, piensa, por ejemplo, en tu pareja, en tu matrimonio, piensa en las personas de tu entorno, piensa en las personas de tu trabajo, en tus vecinos, piensa en las personas con quien vives, con las que trabajas. Piensa en general, por ejemplo, también con las personas de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos considerado a esas personas más importantes que nosotros mismos? Verdaderamente es una pregunta que nos hace reflexionar. ¿Cuántos vemos a los demás más importantes que nosotros? Verdaderamente, si somos honestos, es una situación en la que pocos nos vemos reflejados así. Normalmente estamos por encima. Y tal vez no con todo mundo, pero mantenemos una actitud de orgullo. Te voy a mencionar algo que a lo mejor no te va a gustar o tal vez para otros no tienen problema. Pero, ¿qué tal si hoy empezáramos a ver a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro vecino, a nuestro jefe, a nuestros hijos, a esa persona que no te cae bien o que tú no le caes bien? ¿Qué tal si los empezamos a ver a través de los ojos de la humildad? ¿Qué tal si hoy nosotros nos decidimos y consideramos a partir de hoy verlas o verlos como más importantes que nosotros? Y tal vez tú digas, sí, qué fácil, ¿no? ¿Y quién se va a preocupar por mí? ¿Quién me va a ver como superior a mí que las demás personas? Yo te quiero decir que tal vez tú estás pensando en esa persona que es poco amable contigo. Pero ¿sabes qué? Si nosotros vemos a los demás con los ojos de la humildad, ¿sabes quién se va a preocupar por ti? Dios se va a preocupar por ti. Y lo mejor, lo que hemos visto a través de todas estas escrituras es que si nos humillamos, si nosotros logramos ver con los ojos de la humildad a los que nos rodean, Dios nos va a exaltar. Y Él se va a ocupar de todas las situaciones, Él se va a ocupar de todas las necesidades. El favor y la gracia de Dios va a ser contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque nos estamos humillando. Piensa en tus hijos. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? Cuando tus hijos vienen con una actitud dócil, flexible, sensible, ¿cuándo te sientes más atraído? ¿Cuando son así? ¿O cuando vienen con una mirada desafiante, resistiendo tu liderazgo, tu autoridad y sabes que no quieren obedecer? ¿No te ves tentado o tentada a resistirles, a enojarte con ellos, a pelear con ellos? ¿Cuál es la actitud que más nos gusta? Definitivamente
es cuando ellos son dóciles, cuando son sensibles, cuando son obedientes. Nosotros nos sentimos contentos, tenemos ganas de abrazarlos, de darles una mirada agradable. ¿Por qué? Porque es más fácil tratar con la gente que es dócil. Y es muy fácil querer que los demás sean así con nosotros. Pero nosotros deberíamos de tener esa actitud de humildad, porque entonces las cosas van a ser más sencillas. Dios resiste a los soberbios, pero Él se acerca a los humildes. Así que Él nos dice, considera al otro como más importante que tú. La pregunta es, ¿tenemos el Espíritu Santo en nosotros para poder hacerlo? Definitivamente, el Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte está en nosotros y Él es el que nos da el poder para que nosotros tengamos esta actitud de humildad. Vamos a seguir en el versículo 4 del capítulo 2. Dice así, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Wow, esto es difícil, pero si Dios nos da esta palabra, Él nos motiva a que nosotros tanto tengamos ese sentir de poder ver a los demás con una actitud diferente que normalmente estamos acostumbrados. Vamos a leer otra vez el versículo completo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y tal vez desde ese momento ya nos estamos prejuiciando y decimos, no, pero ¿y quién quiere ver primero por los de los otros? Pues es Dios quien nos está hablando. Dios nos está diciendo que no solamente pensemos en nuestras necesidades, en nuestros gustos, en nuestros intereses, en nuestras cosas, en nuestra familia, en las cosas que son realmente de interés para nosotros, sino que nos mantengamos también atentos a los intereses de los demás. Cuando nosotros tratemos con alguien, tal vez deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo conectarme con esta persona? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cómo puedo saber cuáles son sus necesidades, sus cargas, sus preocupaciones? ¿Cómo puedo mostrar interés yo por esta persona? Saben que hemos escuchado de más que debemos de compartir a Cristo, que le demos de gracia lo que de gracia ha hecho el Señor por nosotros. Y a veces no encontramos palabras, pero verdaderamente si tuviéramos esta actitud de preocuparnos por los demás, de saber cómo podemos ayudarlos, sería una forma práctica de compartir a Jesús y ellos dirían, yo quiero lo que tú tienes. Miren lo que dice en ese mismo capítulo del versículo 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A este punto queríamos llegar, ver la humildad de Jesús. Tal vez durante el tema tú te has estado resistiendo porque no es fácil bajarse del orgullo a la humildad. Pero aquí tenemos el vivo ejemplo, el mejor ejemplo de humildad y es el de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a volver a repetir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Él era Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo, ¿y por qué yo? Si yo soy Dios, ¿por qué yo me voy a interesar por los demás? ¿Por qué yo voy a ver por los demás? Dice que no, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Él tomó forma de siervo, no forma de rey, no forma de Dios, dice forma de siervo
hecho semejante a los hombres. Dice otra versión, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Jesús, que aunque era Dios, no consideró eso como a aferrarse y decir, no, yo no lo puedo hacer, como yo, Dios, voy a hacer eso. No, dice que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Ese, mis hermanos, es el corazón de la humildad. Que nosotros tomemos forma de siervos. Y tal vez tú dices, bueno, sí, es muy fácil hablarlo, es muy fácil predicarlo, es muy fácil que se nos diga, pero ya a la hora de la hora no es tan fácil. No, definitivamente no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo mejor es que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos motiva a querer agradar a Dios y nos da el poder para hacerlo. ¿Saben? Jesús nos dio ejemplo. El creador del universo se inclinó para lavar los pies de la persona que lo iba a traicionar. Él tomó forma de siervo para lavarle los pies a Judas. ¿Tú crees que esa no es una actitud tremenda de humildad? Que Dios, el creador de todo lo que existe, siendo hombre, se humilló a lavarle los pies a aquel que lo entregó para ser crucificado. ¿Sabes qué? Nunca seremos demasiado humildes como para ser avergonzados, sino todo lo contrario. Dice que seremos exaltados cuando nos humillemos. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él no se resistió a ser Dios, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros hemos sido obedientes hasta la muerte? No lo hemos hecho, pero Dios está hablando a nuestro corazón. Esa es otra marca de la humildad, la obediencia. Las personas humildes son obedientes, las personas humildes son flexibles, son sensibles a la autoridad de Dios, son obedientes a lo que Dios nos manda, lo que Dios nos habla. Y yo sé que Dios ya nos ha hablado mucho a través de todo este momento que hemos pasado. Él obedeció a Dios. Él obedeció la voluntad de Dios, no lo que él quería. Él hizo lo que Dios quería. Inclusive se sometió a las autoridades humanas que Dios puso a través de toda su vida. ¿Y qué tanto obedeció? Hasta el punto de la muerte. Me refiero hasta rendir la vida, incluso hasta llegar a la muerte en la cruz. ¿Y qué pasó? Aquí está el principio de Dios en marcha, de la humildad. ¿Tú te humillas? Dios te exaltará. Miren lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aquí vemos aplicado que el que se humilla será enaltecido. Lo voy a volver a leer, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso ejemplo de humildad nos da el Señor, mis hermanos. Y nosotros no queremos humillarnos ante los demás. Nosotros no queremos ceder nuestro orgullo. No queremos ponernos por debajo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es ser humilde. Vuelvan a leer este versículo, es hermoso. Filipenses, estos dos versículos de Filipenses 2 del 9 al 11. Pedro también nos dice en otra escritura, en primera de Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios con esta escritura nos está retando a vestirnos cada día de humildad, a ponernos esos vestidos de humildad. ¿Para qué? Para tener un trato de humildad con los demás, un trato de disposición a conocer cómo podemos ayudarles. Debemos de ponernos esta vestimenta antes de salir de nuestra casa. Es más, mientras estamos en nuestra casa, desde que nos levantamos, debemos de ponernos esta vestidura de humildad para tratar con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, para ir a nuestro trabajo. ¿Saben qué? La gracia de Dios es algo que tú y yo necesitamos desesperadamente todos los días, en cada momento de nuestras vidas. Y mientras nosotros tengamos esa actitud de humildad, la gracia de Dios va a ser con nosotros. Pero nunca recibiremos la gracia de Dios para obedecerle hasta que aprendamos a ser humildes. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tal vez tú hoy empieces a humillarte y no recibas inmediatamente la respuesta que tú quieres, pero Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. Esto quiere decir que no te va a ir mal en el camino de la humildad. Imagina por un momento una discusión con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tu hermano, con tu jefe. Ponle el nombre de la persona con la que frecuentemente peleas o discutes. Dios nos está diciendo: humíllate. Si él te ofendió, si ella te ofendió, Dios te dice: humíllate. Y tal vez tú dices: no, es que él o ella tiene que humillarse. Dios nos dice: humíllate tú. Corre a la cruz. Llega primero. Toma la mente de Cristo y sé el siervo que yo quiero que tú seas. Dios nos está hablando a humillarnos, a que seamos los primeros en pedir perdón. Esto no es fácil, mis hermanos. Yo se los digo por experiencia, pero estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Y yo quiero que el orgullo que hay en mi vida quede a los pies de Cristo, quede a la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que llegar al punto de aprender a pedir perdón, porque tal vez no estamos practicando el pedir perdón. Tenemos que llegar a ese punto, pedirle a Dios que nos ayude a que cuando entendemos, redargüidos por el Espíritu Santo, que hemos hecho mal, que hemos fallado, podamos decir: perdón, perdón porque lo he hecho mal. Debemos vestirnos de esa humildad que Cristo nos modeló. Debemos llenarnos más de Cristo y dejar menos de nosotros. Todo de Cristo y nada de nosotros. Ese es el camino de la humildad. Quizás al principio tú estés pensando y digas: es que me van a pisotear, se van a aprovechar de mí. Te puedo asegurar que si tú, que si yo, que si nosotros nos humillamos, Dios nos va a exaltar. Dios se va a acercar a nosotros. Él nos va a cuidar. Él nos va a respaldar. Él va a poner de su gracia para que nosotros seamos bendecidos y respaldados contra toda situación. Sabemos que esto no es fácil, pero en Dios todo es posible. ¿Queremos ser humildes? ¿Queremos acercarnos más a Dios? Dios lo puede hacer en nosotros. Tal vez necesitamos pedirle en esta ocasión al Señor y orar y pedirles que sea Él vistiéndonos con su humildad. Así que yo quiero invitarte para que oremos después de toda esta enseñanza y dependamos del Señor y seamos llenos de su gracia para que una vez que hemos entendido lo que Dios quiere hablarnos,
entonces nos dispongamos a hacer cambios en nuestra vida. Yo, inclusive antes de que podamos concluir y hacer la oración, yo quiero invitarte a que nuevamente repases estos materiales, que escuches la parte 1 de esta enseñanza y vuelvas a escuchar la parte 2 y tal vez la puedas escuchar con tu esposo, con tu esposa, puedas escucharla con tu familia, para que juntos aprendamos y le digamos al Señor, Señor, te necesitamos. Vamos a orar. Yo te invito a que ahí donde tú estás, inclines tu rostro y con una actitud sencilla, con una actitud de reconocimiento a Dios, ores juntamente conmigo. Yo sé que a partir de hoy tu vida no va a ser la misma. Dios va a hacer algo glorioso en ti. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque como dijimos al principio, tú envías tu palabra y tú la envías con un propósito y esa palabra nunca vuelve vacía. Padre, te pedimos perdón por todo el orgullo que hemos modelado, con el cual nos hemos vestido durante toda nuestra vida. Este orgullo que solamente nos ha causado problemas, Señor. Este orgullo que solamente nos ha causado divisiones. Este orgullo que solamente nos ha traído momentos desagradables en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hogares, que nos mantiene peleando y que nos mantiene con una situación al punto de que se siente tristeza, de que se siente desesperación y decimos, ¿cuándo va a acabar? Señor, yo sé que por eso tú estás trayendo esta enseñanza a nuestra vida, para que nosotros nos humillemos como tú lo hiciste, que nosotros reconozcamos que sin ti no lo podemos hacer, Señor. Es ahí cuando tú vienes y tú nos levantas, cuando estamos en el piso. Señor, llévanos a humillarnos hasta el piso, llévanos a quebrantarnos, Señor, llévanos a que tengamos una actitud de obediencia a ti, a que dejemos que el Espíritu Santo nos hable, Señor. Por favor, te rogamos que nos des un corazón humilde. Sumérgenos en esa humildad que procede de ti, de tu Santo Espíritu. Vístenos con ella, que cada día podamos elegir el camino de la humildad como lo hizo Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que por medio de nuestra pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Ayúdanos a despojarnos de ese orgullo, renunciamos a ese orgullo. Señor, perdónanos porque pudo haber sido más fácil, pero Señor, tú siempre llegas a tiempo. Señor, quita de nosotros ese modo de pensar que nos pone por encima de los demás. Ayúdanos a ver a los demás como superiores a nosotros, Señor. Renunciamos a todo lo corrompido, a lo egocéntrico de nuestras vidas, a todo lo que nos mantiene esclavos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos devuelvas, Señor, nuestro matrimonio, que nos devuelvas a nuestros hijos, que nos devuelvas nuestros hogares. Y Padre, que el poder de tu Santo Espíritu transforme nuestra vida para que tu humildad reine en nosotros, reine en nuestras familias, reine en nuestras iglesias, reine en nuestros lugares de trabajo, Señor. Y que no pensemos en los demás, tú te vas a encargar de los demás. Que nosotros empecemos nosotros mismos, Señor, y que con nuestro ejemplo podamos predicar de ti, Señor. Padre Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu presencia, que tú seas exaltado en nuestras vidas, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, produce el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Danos esa presencia tuya y dirígenos a obedecer al Señor y danos el poder para hacerlo. Que esta no quede en una enseñanza más, sino que hoy tomemos la decisión de vivir en obediencia a ti, quebrantando nuestro orgullo, quebrantando nuestras actitudes,
volviéndonos a ti con todo nuestro corazón. Yo te pido por todas las personas que están escuchando este mensaje, que van a escuchar este mensaje. Tócalas, Señor, hazles libres, Padre, y que puedan experimentar la libertad que tú nos das a través de la humildad, Señor. Llévanos paso a paso hasta que nosotros, Señor, queramos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu humildad, llénanos de tu paz, llénanos de tu gozo, Señor. Trae paz a esos hogares representados de mis hermanos que están hoy con un corazón humilde. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que hagas milagros extraordinarios, que tú, Padre, permitas que matrimonios puedan ser sanados, que relaciones puedan ser sanadas entre esposos, Señor, que relaciones con hijos, con padres, en el trabajo, Señor, en todas las áreas, Padre, tú traigas sanidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, confiamos en ti y sabemos que tú premiarás, tú bendecirás esta actitud que hoy mantengamos contigo, no solamente hoy que escuchamos el mensaje, sino a partir de hoy y hasta que tú vengas. Susténtanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por siempre y siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Estamos orando por ustedes y esperamos que pronto podamos estar juntos en la iglesia. Y los que están escuchando en otros lugares, como es en México o en cualquier otro lugar, que pronto puedan estar en su iglesia y que puedan vivir una vida abundante. Un abrazo para todos. Bendiciones.